blancos, enrolladitos. Las glándulas sebáceas, que se parecen a una bolsa o unos racimos de uva claritos, donde se ven como sus pepitas, que son los núcleos. Y los folículos pilosos, 1, 2, 3, todo lleno de folículos pilosos, que es una especie de círculos que en la parte media se ve un poco más clara, en otras mucho más como jaspeadito, en otras oscuras, que corresponde a la médula del pelo. Entonces, esto es lo que vamos a reconocer y no otras cosas. Es muy difícil decirle, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es músculo? ¿Qué es esto? No. Aquí solamente estos 3 componentes, no hay otra. Si yo veo esto, sé que es cuero cabelludo y será pues esto una glándula sebácea, un folículo piloso o una glándula sudorípara. Y si quiero conocer algo más, si uno quiere que conozca más el estudiante, se hace una pruebita para ver qué características tiene el folículo piloso. Entonces, el folículo piloso, como dijimos, es de la parte del pelo, está rodeado por una capa que se llama vaina radicular interna, otra que es la vaina radicular externa, y todo ello con un saco fibroso. Eso sí, quiero conocer algo más. Hay otros componentes que no es necesario reconocerlo. En efecto de un examen que es rápido, conocer la estructura más importante. Aquí me encuentro con la vaina radicular interna o la vaina radicular externa o el saco fibroso. ¿De dónde? Del folículo piloso. No hay más. Y uno cuando ve un poquito más hacia abajo, en el mismo folículo piloso, que es un corte acá, en la parte más baja podemos encontrar el bulbo piloso, que es una especie de bulbo, efectivamente, es un engrosamiento, donde tenemos la papila del pelo y la zona de la matriz del pelo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre piel? ¿Alguien que tenga alguna duda? Hablado, porque como estoy con las figuras en la pantalla, no puedo ver si alguien levanta la mano. ¿Alguna duda? Ninguno. Muy bien. Entonces seguimos con la otra práctica, que es en lo que se refiere a órganos linfáticos. En esta lámina tenemos un corte del ganglio linfático, donde podemos ver toda la zona de la corteza y la zona medular. La zona de la corteza, en algunas láminas vamos a ver en la parte más externa una especie de tejido conectivo, que es la cápsula. Debajo vamos a encontrar una especie de espacios, que es el seno subcapsular. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es reconocer estas estructuras redondeadas como monedas, un poco claras en la parte interna, o dependiendo de la lámina que se ve, a veces no se ve la zona clara, pero sí se ve lleno de células. Esto se llama folículos linfoides. Y cuando vamos un poquito más abajo, a la zona entre la paracorteza y la médula, vemos una especie de acumulaciones de celulares y espacios también con células y líquido, que son los senos y las trabéculas, que ahora lo vamos a ver en mayor aumento o en esta lámina. Entonces, tenemos el seno subcapsular, pero aquí está la cápsula, debajo del seno subcapsular, es lo que decimos, es más fino, a veces no es necesario reconocerlo, pero sí aquí miren, los nódulos, los cordones y los senos. Entonces, esto sería lo que debemos conocer en los ganglios linfáticos. Hay una especie a veces de estas coloraciones rojas que parecen una especie de columnas, esas son las trabéculas, este tejido conectivo que viene de la cápsula hacia adentro, que se ve muy bien en el vaso. Entonces, un poquito porque a veces en la lámina se puede ver y alguien puede decir, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces, cuando repasen, acuérdense que hay otro componente, pero que no es muy importante para efectos de reconocerlo. ¿Por qué? Porque eso existe en muchos órganos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el vaso, que se ve muy bien su cápsula y las trabéculas cómo ingresan hacia la parte del estroma vascular. En este caso, el estroma del vaso. Y en el vaso que debemos reconocer fundamentalmente dos componentes.
La pulpa roja, que es todo lo rojo que estamos viendo con unas áreas blancas y rojas, con eso sabemos que es pulpa roja. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cómo voy a saber que estoy en el vaso? Porque al costado voy a tener lo que se conoce como pulpa blanca, que son nódulos linfoides también como muy parecidos que hemos visto en ganglio linfático, pero que al costadito tiene, o al costadito o en la parte interna, dependiendo del corte, tiene una arteriola. Eso se conoce como pulpa blanca. Entonces, en el vaso que voy a tener fundamentalmente pulpa roja y pulpa blanca. Y si lo llevamos a mayor aumento, esta es la característica de la pulpa blanca. Tiene su nódulo linfoides y su arteriola folicular. Entonces ya no me confundiré. Esta es la pulpa blanca y pertenece al vaso. ¿Y por qué es pulpa blanca? Es un nódulo con su arteriola folicular, cosa que no vemos en el ganglio linfático. Y aquí tenemos la pulpa roja. Y la pulpa roja, muy parecido a la médula del ganglio linfático, pero lleno de otros componentes, tenemos el seno esplénico, las trabéculas o los cordones de Birrer y una arteriola, muy difícil de ver de arteriola, quizá muy difícil, pero si por ahí se pone una arteriola, así envainada, sabemos que corresponde al vaso, pero tiene que estar rodeado de estos espacios claros, que son los senos, y estas estructuras llenas de células que son los cordones. En este caso, todo el nombre propio, cordón de Birrer. Otro órgano es el timo. El timo es un órgano que tiene también su cápsula y de ahí sale una especie de trabéculas que lo van diferenciando en pequeños lobulillos incompletos, porque no es un lobulillo completo, es un lobulillo incompleto. Y en el centro tenemos una zona más amarillenta o más clara, lleno de unos granitos, en este caso como se ven así, y en la parte periférica, donde hay mayor colección de timocitos, ¿no? Que son células tímicas. Entonces, lo llevamos al mayor aumento porque el objetivo de esta lámina es reconocer esto, reconocer el corpúsculo de Hassall que está en la médula del timo. De esa manera conozco el timo. Digo, esta estructura, como puede ver otra por acá, porque depende del enfoque de la lámina, rodeado de un conjunto de células un poco más libres en la parte de la médula y más oscuras en la parte más externa, entonces es corpúsculo de Hassall y el órgano es timo. Y otro componente que también vemos es la amígdala palatina. Y fácilmente se diferencia porque tiene una especie de un surco, que es la cripta amigdalina, y alrededor tiene un conjunto de nódulos linfoides. Y son muchos, por eso se reconoce con facilidad. Entonces, esta cripta está rodeada por un epitelio, o sea, tapizada por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y rodeado de nódulos linfoideos. Esto, amígdala palatina. No hay forma de confundirse. Entonces, repasando, el ganglio linfático lo reconozco porque en la corteza tengo nódulos linfoides y tengo una zona medular donde tenemos senos y cordones. Igual acá, senos y cordones. Y el vaso lo reconozco porque hay una zona muy roja y otra zona que tiene una especie de nódulos, que son nódulos efectivamente, y al costado tiene una arteriola. Entonces, la zona roja es pulpa roja y la zona oscura es pulpa blanca, o sea, un poquito al revés en este caso el nombre, ¿no? Y la pulpa blanca, a mayor aumento, que tiene el nódulo y tiene la arteriola. Y la pulpa roja que tiene la arteriola envainada, cordón de Wilson y los senos. Y en el caso del timo, es una estructura o un órgano con estructuras tipo lobuliares incompletos, con una zona clara en la parte media y muy oscura en la parte periférica, y que debemos reconocer el corpúsculo de Hassall que está en la médula del timo. Ese es el objetivo. Por esa estructura sé que es timo. Y finalmente, en lo que es linfoides, tenemos otro componente que tiene una especie de surco, que es la cripta amigdalina, rodeado de
un conjunto de nódulos, son los nódulos linfoides o linfáticos, y corresponde a la amígdala palatina. Con eso hemos revisado lo que es linfoides. ¿Alguna pregunta? Profesora, yo tengo una pregunta sobre lo de en lo que es en el vaso. ¿Cómo es un cordón de Billow? Lo que pasa es que, mira, si vemos aquí el cordón de Billow, está rodeando a los senos, porque los senos, ¿qué son? Son espacios por donde circula la sangre y también van todos los linfocitos, van viajando. ¿Y por qué están separados? Por cordones. A eso se llaman cordones de Billow. Entonces aquí todo esto es un cordón, todo esto es un cordón. Esto es a mayor aumento, por eso es así, los senos que están ahí. Y vamos a encontrar las arterioles envainadas. Ahora, la idea que uno tiene que tener es como si tuviera una esponja y los cordones son la parte de la pared de esos huequitos que tiene la esponja. En este caso son más gruesitas, y que los senos son los espacios de esa esponja, del dunlopillo, ¿no? Que tenemos. El dunlopillo tiene un huequitos, y esos serían los senos, y las paredes de todo ese, de cada huequito, serían los cordones. ¿Sí? Comprendo, profesor. Y también sobre lo que es epitelio, no es necesario que ya nos aprendamos lo que son sus epitelios, ¿no? No, eso es para efecto de repaso, ¿no? Pero, ¿cómo lo reconozco? Porque tengo un epitelio, y si quiero lo digo, o si quiero, pues, aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? El objetivo no es reconocer el epitelio, el objetivo es reconocer los nódulos linfoides o la cripta para decir, esta es una cripta de la amígdala palatina, estos son nódulos de la amígdala palatina. Ese es el objetivo. Y si alguien pone epitelio de la amígdala palatina, también vale, porque está dentro de los tres componentes que se puede reconocer, pero lo importante es reconocer a quién pertenece. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, entonces seguimos. Cuando nos encontramos ya en hipófisis tiene tres partes, pues. Entonces, poner para el efecto examen donde se vean las tres partes es muy difícil. O sea, difícil para poder preguntar algo más pequeño en esas tres partes. Sería, dígame usted si es adenopófisis, neurohipófisis, no, es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? Porque ya es adenopófisis, es hipófisis, o sea, ya es una sola pregunta. De neurohipófisis, neurohipófisis, hipófisis intermedia. Entonces la idea es aquí conocer cada uno de sus componentes, los más importantes de la adenopófisis, por ejemplo, que vamos a encontrar grupo de células de color naranja o roja, rojiza, células acidófilas. A su lado, células basófilas. Y nada más, y si vemos por ahí algunos núcleos solos, células cromófagas. Entonces, yo digo, son las células acidófilas, ¿dónde se encuentran? En la adenopófisis. Son las células basófilas, ¿dónde se encuentran? En la adenopófisis. Son las células cromófagas, ¿dónde se encuentran? En la adenopófisis. No hay otra cosa que reconocer. Que no, que el puntero estaba aquí y este es capilar. Claro que es capilar, pero el capilar existe en todo el cuerpo. Entonces, por eso es importante saber la estructura del órgano que quiero conocer o la estructura de esa estructura más macro que quiero conocer. Capilares encontramos en todo sitio. Linfocitos encontramos en todo sitio. Fibroblastos encontramos en todo sitio. Arterioles encontramos en todo sitio. En esta parte del capítulo es reconocer las estructuras más importantes de los órganos que estamos estudiando, o parte del órgano que estamos estudiando. Entonces, eso seguir grabando y eso siempre les voy a ir aclarando. Entonces, aquí es reconocer estas células. Y cuando me voy a la parte intermedia, es reconocer estos redondeles, que son los quistes de Rathke. ¿Y a dónde pertenece? A la porción intermedia de la hipófisis, o hipófisis intermedia. No hay otra cosa que reconocer ahí, porque es muy difícil, lleva gran aumento, si reconocer las células, ya no es el objetivo. Y cuando voy a hipófisis posterior, ahí solamente se puede reconocer, o encuentro una especie de un saquito, que es el cuerpo de Henry, o encuentro núcleos nomás, que son los pituicitos.
Y se reconoce porque todo lo demás son neuronas, prolongaciones neuronales, son fibras nerviosas. Y se reconoce porque es clarito. Y cuando voy aquí, por ejemplo, a epífisis cerebral, es la arenilla la que me va a reconocer, porque si quiero decir qué célula es esta, qué célula es esta, imposible. Tendría que llevar un gran aumento y difícil reconocerlos. Entonces, si veo una estructura así calcificada, es la arenilla cerebral y a quién pertenece al epífisis cerebral. Punto. Muy fácil esta lámina, pero solo reconociendo la arenilla cerebral. Esta es la lámina que es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque la suprarrenal tiene una corteza y tiene una médula. La médula se reconoce porque siempre tiene una vena u otra, vamos a encontrar varias venas, ¿no? Pero también está lleno de células. Y la corteza, aparte de la cápsula, que es la parte más externa, tiene grupos celulares en la parte subcapsular, en la parte intermedia y cerca a la médula. Entonces, aquí es reconocer o la corteza o sus componentes, y los componentes celulares de la médula es más difícil, de manera que imposible que haya una pregunta para ahí porque es muy difícil que lo reconozcan. Podrían reconocer la célula ganglionar, pero no dónde se encuentra, es más difícil. Quizá, bueno, porque en el capítulo estoy estudiando suprarrenal, voy, pero sería muy capcioso en ese aspecto. Y lo que queremos es que en la corteza suprarrenal se reconozca, por ejemplo, la cápsula. Debajo de la cápsula una especie de células ordenadas en forma de redondeles, como están aquí. La zona glomerular, o sea, células de la zona glomerular. ¿De dónde? De la corteza suprarrenal. Otras que ya están haciendo una especie de filas hacia abajo, ¿no? Vienen como filas, 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 la zona fascicular. ¿De dónde? De la corteza suprarrenal. Y más abajo se hace como una especie de enmarañado, como una red, o una reticular, es como una mallita. Y más abajo está la médula. Entonces, en la corteza reconocer la cápsula, la zona glomerular, la zona fasciculada, que son una pila, como una pila de unas cadenetas hacia abajo, y la zona reticular, que es el cruce de las cadenetas. Y después tenemos esta, la zona de la médula. Como le decía, puedo reconocer las neuronas ganglionares, como se ven aquí, grandes, citoplasma grande, núcleo claro, nucleolo prominente, ¿no? Como se ven. Y alrededor pequeñitas células, o mucho más pequeñas en relación a las neuronas ganglionares, son las células cromafines. Pero tendría que conseguir una lámina así, es muy difícil. Para demostración hay algunas, pero muy complejas. De manera que olvídense, esta lámina es para que reconozcan, pero muy, muy difícil que venga como pregunta de examen. Aquí sí, tenemos la tiroides. ¿Cómo lo reconozco? Porque tiene un conjunto de círculos llenos de coloide. Y los círculos están rodeados por células foliculares. Entonces, los círculos los conozco como folículos. Folículo, 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 folículo. Esta cosita blanca es una bolita de aire al momento de hacer la tinción. No se puede homogeneizar el líquido, ¿no? El líquido o el coloide. Entonces aparecen como zonas blancas. Eso no tiene sentido, digamos, intentar reconocerlo porque no es nada. Entonces, cada folículo dentro tiene lo que se conoce como coloide. Y cada folículo tiene como epitelio las células foliculares, que son células cúbicas. Y entre folículo, folículo y folículo pueden ver células conocidas como células parafoliculares. Por ejemplo, aquí se ve se ve pocos, o sea, no es mucho. El porcentaje es de 1%, o sea, si reviso 100 campos, encuentro 1 o 2 células parafoliculares. Son células grandes, aquí se ve con un núcleo grande, un citoplasma grande y claro, ¿no? Esa es la característica de las células parafoliculares. Pero, como referencia, si viene una pregunta para que cualquier célula grande que esté fuera de la capa del folículo, pues será célula
parafolicular. No pensar que si se corrió la flechita y dice, no, es un hematíe, ¿de dónde? De una vénula, no. Entonces, porque el objetivo, acuérdense, es reconocer el coloide, las células foliculares, o los folículos, o la célula parafolicular. Eso es lo que se debe reconocer en tiroides. Y no hay otra más. ¿Alguna pregunta sobre endocrino? Ninguna, ¿no? Profesor, Dime. ¿cómo diferencia las células del anterior? Para foculares, creo que se llama. Parafoliculares están fuera del folículo. O sea, una idea así clarita. Toda célula que está fuera del folículo, si es grande, núcleo grande y citoplasma grande, va a ser una célula parafolicular. Porque si me encuentro con hematíes, son hematíes. Si es por ahí hay una infección, hay leucocitos, son leucocitos. Tienen otra forma, son células más pequeñitas y más compactas. Si veo que es un fibroblasto, como puedo ver acá, son más alargadas. Entonces, tengo que saber cuál es mi pregunta en tiroides, célula parafolicular. No hay otra cosa. Si se corrió el puntero y está señalando la zona folicular, también vale. ¿Por qué? Porque el puntero se corrió. Entonces, aquí, si la pregunta es célula, ¿qué célula es? Puede ser célula parafolicular si está entre los folículos. Célula folicular si está apuntando al folículo, porque se puede haber corrido. Entonces, ahí también cuando evaluamos, se ha corrido la flecha, entonces célula folicular o célula parafolicular. Pero si fuera estructura, sería, el folículo, que es lo que me están preguntando, pero ¿qué estructura es? Folículo tiroideo. Así, porque el coloide no es una estructura. Entonces, en cambio, los folículos sí, folículo tiroideo, folículo tiroideo, folículo tiroideo. Células parafoliculares o foliculares, no hay otra. Aunque la flechita esté en un fibroblasto, no es el objetivo, como dijimos, fibroblasto existe en todos sitios. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ok. Y vamos ahora a aparato respiratorio. En el aparato respiratorio hay 3 estructuras fundamentales que hemos puesto que deben reconocer. Una es la laringe. Y en la laringe, reconocer la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa. ¿Cómo se reconoce la cuerda vocal verdadera? Porque tiene un espacio, primero que tiene un epitelio de tipo plano poliestratificado y tiene un espacio grande de tejido conectivo que se conoce como espacio de Reinke y tiene un músculo estriado. Entonces, este componente es la cuerda vocal verdadera. Tenemos un espacio que se llama ventrículo laringe y después encontramos otro componente que tiene otro tipo de epitelio. Pero, ¿qué es la diferencia? En vez de tener músculo, tiene glándulas. Puede tener pequeños nódulos linfoideos, etc., pero la glándula. Entonces, donde vea glándula, cuerda vocal falsa. Donde vea músculo, cuerda vocal verdadera, porque siempre va a haber un espacio. Y eso es importante, no hay otra diferencia, ¿no? Para reconocerlo. Porque cuando uno habla, dice, la superior es falsa, la inferior es verdadera, pero en la lámina no hay superior e inferior, hay derecha, izquierda, adelante y atrás, ¿no? Entonces, es reconocer por las glándulas a la cuerda vocal falsa y a la cuerda vocal verdadera por el músculo y este espacio. No hay otra cosa. Cuerda vocal verdadera, cuerda vocal falsa. Y cuando bajamos, nos encontramos con la tráquea. La tráquea, lo hemos visto cuando vimos epitelios también, tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con una submucosa, en toda esta mucosa, después tiene en toda la submucosa, tiene glándulas, y lo diferenciamos por un cartílago grande, que es el cartílago hialino. Entonces, esa es la tráquea, es algo muy fácil de reconocer. Y en el pulmón, ya dentro del pulmón, es reconocer las estructuras que tiene el pulmón. Por ejemplo, esta lámina, ¿qué quiere reconocer? El bronquio y sus componentes. ¿Y cómo reconozco el bronquio? Porque tengo cartílago. Porque por lo demás, no podría reconocer un bronquio si no veo el cartílago. Porque
En los bronquiolos, de acuerdo a cómo se va achicando, hay bronquiolos que varias generaciones de bronquiolos, vamos a encontrar músculo liso, glándulas mixtas, epitelio pseudoestratificado, pero nunca vamos a encontrar cartílago. ¿Y por qué sé que estoy en el pulmón? Porque hay alvéolos. Entonces ya no estoy en la tráquea, estoy en el pulmón porque alrededor tengo alvéolos, que son unos sacos claritos que están viendo hacia alrededor. Entonces, objetivo de esta lámina, reconocer el bronquio y cualquier de sus componentes. Yo puedo hacer una pregunta: ¿qué señala el puntero? Músculo liso, ¿dónde se encuentra? En el bronquio. ¿Qué señala el puntero? Amígdalas o glándulas mixtas, ¿dónde se encuentra? En el bronquio. ¿Qué señala el puntero? Cartílago y hialino, ¿dónde se encuentra? En el bronquio. Así, no en el pulmón, porque el pulmón es todo. Aquí la idea es reconocer el bronquio. Así como aquí, la idea es reconocer el bronquiolo. Entonces, inmediatamente veo puede ser grande o corto, porque la lámina de eso lo podemos ver así o no. Inmediatamente busco alrededor, no hay cartílago, ya estoy en el bronquiolo. De cualquier tamaño, que ya estoy en bronquiolo. Y después veo músculo, bastante músculo, casi lo rodea completamente. Hay músculo del bronquiolo. Epitelio, que parece también pseudoestratificado, pero por lo pequeñito más es cilíndrico, acúbico, o sea, casi está llegando a últimas generaciones, porque hay muchas divisiones. Entonces, es epitelio. ¿A quién pertenece? Al bronquiolo. Entonces, mi objetivo esta lámina es reconocer el bronquiolo, que está rodeado ¿de qué? De un conjunto de sacos alveolares. También vamos a ver pues, vénulas, arteriolas, como todo, o otras células. Pero mi objetivo es reconocer el bronquiolo. Y aquí, parte final del bronquiolo, el bronquiolo respiratorio. ¿Y por qué lo reconozco? Porque ya no tiene una continuidad el círculo, o sea, el tubito ya no es totalmente completo. Está abierto, es decir, o está en continuidad con los alvéolos. Aquí tenemos un alvéolo, aquí tenemos otro alvéolo, aquí tenemos otro alvéolo. Entonces, aquí tenemos, el objetivo es reconocer el bronquiolo respiratorio. Puede ser el epitelio, si señala que es epitelio del bronquiolo respiratorio. Músculo liso del bronquiolo respiratorio. Alvéolo del bronquiolo respiratorio. No del pulmón, del bronquiolo respiratorio, porque sabemos que todo está dentro del pulmón. Si la flecha irá para acá, pues si quiero saber algo, será para alvéolo. Pero el objetivo no es reconocer el alvéolo, porque el alvéolo está en todo el pulmón. Millones y millones de alvéolos. Y esta es una lámina un poco completa para reconocer, bueno, si vemos un corte así longitudinal, entonces por acá viene el bronquiolo terminal, sigue con el bronquiolo respiratorio, sigue por el conducto alveolar, solamente alvéolos, y termina en los sacos alveolares. Y al final está la pleura. Entonces una lámina un poquito más, digamos, como académica nada más, muy, muy difícil que venga como pregunta de examen. ¿Alguna pregunta sobre el respiratorio? Entonces, ¿sí? Disculpe, una cosita. En lo que es la lámina de paratiroides, no la vamos a ver entonces. No, paratiroides no. Lo que pasa es que ahí se ve un grupo de células que a veces la vista puede confundir. En una práctica sí, pero en un examen así de capítulo es más complejo. Entonces, por ahí mis ojos ven solamente oscuro, etcétera, por la rapidez, y no, tienen que tener un parámetro más adecuado. Ahí no lo tiene, entonces es para efecto de la práctica, de la misma examen de la misma práctica, sí. Y también, profesor, en lo que son las glándulas mixtas, en lo que es la cuerda vocal falsa, ahí mi profesor me indicó que también había espacio de arranque, pero si por A o B en la pregunta o en el examen está como que indicando el espacio de arranque, mejor pongo glándulas mixtas, ¿no? No. Ahí estás equivocado. El espacio de arranque es de la cuerda vocal verdadera y las glándulas mixtas son de la cuerda vocal falsa. Ahí está la foto. Glándulas mixtas en la cuerda vocal verdadera. Espacio de arranque en la cuerda vocal. No, glándulas mixtas en la cuerda vocal falsa. Y espacio de arranque en la verdadera. La verdadera tienes el espacio y tienes el músculo, por eso lo reconoce. Okay, ya no por el epitelio, porque es más difícil ver el epitelio, sino las glándulas mixtas, falsa. Músculo o espacio de arranque, claro, si la flechita va, ¿qué es espacio? ¿Qué estructura señala? Espacio de arranque.
Cuerda vocal verdadera. ¿Qué señala? Músculo, cuerda vocal verdadera. ¿Qué señala? Epitelio, cuerda vocal verdadera. Hasta ahí estamos. Arriba. ¿Qué señala? Epitelio, cuerda vocal falsa. ¿Qué señala? Glándulas mixtas, cuerda vocal falsa. O la otra es, ¿qué estructura vemos? Cuerda vocal falsa. ¿A dónde pertenece? A la laringe. Cuerda vocal verdadera. ¿A dónde pertenece? A la laringe. ¿Sí? Sí, profesor. Y lo del ventrículo laríngeo no es importante, ¿no? ¿O sí? No, lo que pasa es un espacio, no puedo hacer la pregunta, sería pues, ¿qué me señala? ¿Qué espacio me señala? ¿No? Entonces, es un espacio. A diferencia, por ejemplo, de lo que vemos en el pulmón. Queremos que ese espacio se reconozca porque ese espacio es el problema en el pulmón. En cambio aquí es reconocer bien la cuerda vocal verdadera por funciones que cumple. Porque nosotros no podríamos hablar bien si no estuviéramos en estos momentos haciendo que este músculo esté funcionando para poder escucharnos, porque va contrayéndose, etc. Y con la cuerda vocal falsa haciendo que haya una especie de resonancia y junto con la boca, el paladar, los labios, podamos articular palabras. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces ahora vamos a digestivo. En digestivo tenemos el labio. Acuérdense que el labio tiene una zona cutánea y una zona más rojita, que sea la zona de transición de epitelios, y hacia adentro ya tenemos de un epitelio diferente al de la piel. O sea, aquí tenemos queratinizado y aquí tenemos un epitelio no queratinizado. Todos son poliestratificados. Otra cosa que vamos a reconocer en la piel es los folículos pilosos, que estamos viendo esto. Como dijimos, aquí hay bastante pelitos, entonces muchos folículos pilosos y sus glándulas correspondientes que aquí no se ven. En la parte del medio, ¿qué encontramos? Fibras musculares del músculo orbicular de los labios. Y hacia la parte más interna, ya yendo hacia la zona del tejido donde hay epitelio, el epitelio estrictamente mucoso, vamos a encontrar glándulas mixtas que son las glándulas salivales, ¿no? Entonces, esta es la característica. Si una pregunta viene, podría ser, ¿qué zona está señalando el puntero? Zona de transición de dónde? Del labio. Zona cutánea del labio y esta es la zona mucosa del labio, ¿no? No hay mucho que preguntar, es reconocer, y es muy fácil de reconocer. Y cuando pasamos a lengua, los cortes de nuestras láminas son solamente para reconocer dos tipos de papilas, las filiformes y las fungiformes. La mayoría son filiformes, algunas nomás son fungiformes, tienen forma de honguito y ahí vamos a encontrar corpúsculos gustativos. Entonces, a mayor aumento, eso es lo que vamos a encontrar. Papila fungiforme porque tiene su botón gustativo. Y si es filiforme, no tiene solamente un epitelio estratificado, queratinizado. Y esto no hay otra cosa que ver. Entonces, si dice, ¿qué señala la flecha? Botón gustativo. ¿Dónde se encuentra? En la papila fungiforme. O si digo, ¿qué estructura es? Papila fungiforme. ¿Dónde se encuentra? En la lengua. ¿Qué es? Papila filiforme. ¿Dónde se encuentra? En la lengua. Aquí hay para hacer más preguntas. ¿Qué estructura señala la flechita? Botón gustativo. ¿En qué estructura se encuentra? En la papila filiforme. ¿De qué órgano? De la lengua. Eso es lo que hay que reconocer en la lengua. Por más que la flecha se haya venido aquí o se haya corrido por acá, no, quiero que reconozcan la papila. O fungiforme o filiforme y si va y dónde se encuentra. En la lámina 60, que es la más representativa de las glándulas salivales, es por eso que se ve solamente esta lámina, tiene lo que tienen los otros dos componentes, tiene lo que tiene la parótida y tiene lo que tiene la glándula sublingual. O sea, es una glándula mixta. Y es una glándula mixta que tiene, aquí para que se vea, tiene estos acinos claritos con una especie de núcleos que están en la periferia, como si fuera una rueda, con sus células muy aplanadas hacia la periferia, son el ácido mucoso.
Los que son más granulados y que hay bastantes también son acinos serosos. Y otras que son mucosos y tienen una especie de gorrita son los acinos mixtos. Entonces, aquí hay un grupo de acinos mixtos, aquí abajo hay un grupo de acinos mucosos y por acá muchos grupos de acinos serosos. Y también hay unos conductos, se conoce como conducto estriado o conducto intralobular. Conducto estriado, conducto estriado, conducto estriado. Y si está fuera, entre dos, será el conducto interlobular. Que hasta ahí no es necesario reconocer porque es muy fácil, ¿no? La idea es que reconozcan o es un acino mixto, o es un acino mucoso, o es un acino seroso, o es un conducto intralobular o estriado, cualquiera de los dos vale. Y el esófago, pues es un corte grande del esófago, pero el objetivo es reconocer esta, que es un epitelio, en la mucosa, el epitelio plano, estrificado, no queratinizado. Es como si le saco toda esa capa córnea de piel, igualito. Esa es la mucosa con su epitelio. Como toda mucosa, tiene su lámina propia, y ya en la submucosa tenemos glándulas, las glándulas esofágicas. Debajo de la submucosa tenemos el músculo. Entonces, en grande sería esto para esta lámina, para reconocer en sí el esófago. No realmente el epitelio, sino como esófago. Sería mucosa del esófago, glándulas esofágicas, lámina propia del esófago o músculo del esófago. No hay otro componente, pero para eso tienen, creo que de todas las láminas que vemos es la única que solamente se puede distinguir por su mucosa. En cambio, en el estómago ya tenemos otros componentes muy importantes. La mucosa en sí tiene un epitelio que aquí se ve como es un epitelio cilíndrico plano, cilíndrico mucosecretor. Entonces vemos por el corte, se ve pues uno sobre otros, el costadito, etc. Y aquí se ve mucho mucus, por eso no se puede ver con claridad. Y debajo, dentro de la misma mucosa, hay unas glándulas que llegan casi hasta la muscularis mucosae. Entonces, todo esto es mucosa de la glándula fúngica, este es el estómago. Pero ahí no podría reconocer células, solamente es mucosa del estómago. El objetivo de esta lámina es reconocer las dos células más importantes que tiene el estómago, que son las células parietales y las células principales. El epitelio no, porque ya pasamos epitelio. Las células mucosas del cuello que están por acá, no, porque casi son muy parecidos a las células epiteliales. El objetivo es conocer las células parietales y principales. Entonces, se va a mayor aumento. Entonces ya estamos viendo cómo, aquí sí estamos viendo solo epitelio, miren, solo epitelio en una sola capa, es cilíndrico mucosecretor, y hace una especie de entradas, a ese se conoce como foviola gástrica. Son esas entradas que al entrar se van más hacia abajo a formar la glándula y después otra vez continúa con su epitelio. Entonces, en estas glándulas fúngicas vamos a encontrar dos tipos de células importantes que son estas. Las células parietales, que son acidófilas, grandes, con núcleos grandes y citoplasma grande también, y las células simógenas o principales, que son estas, son azulinas o moradas, como vemos, que tienen un núcleo más pequeño y está el núcleo siempre en la parte basal, hacia la parte basal. Entonces tenemos células principales ocimógenas, células principales, grupo de células principales ocimógenas, igual acá, pero también grupos de células parietales, ¿no? Lleno, aquí por ejemplo, solo células parietales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células parietales. Entonces, no hay forma de confundirse. Células parietales, ¿dónde se encuentran? La mucosa del estómago. Células principales ocimógenas, ¿dónde se encuentran? En la mucosa del estómago. Células parietales o oxínticas también pueden poner, no hay problema, pero escríbanlo bien. Por eso mejor pongan células parietales o células principales, porque a veces lo escriben mal,
oxífilas, no sé qué, entonces ya corresponde a otro aparato o a otro órgano, ¿eh? Entonces ahí escribirlo bien. Si bajo ya, el otro necesito reconocer el intestino. El intestino fundamentalmente reconocer el duodeno, el ilion y el intestino grueso. En el duodeno, ¿por qué lo reconocemos? Aparte de todo la zona de la mucosa, es por este conjunto de glándulas, son las glándulas de Brunner. Entonces, si bien es cierto, esto es muy parecido en el duodeno, el yeyuno, en el ilion, porque son parte de la mucosa, lo que necesito reconocer es la submucosa, donde encuentro las células correspondientes, los acinos correspondientes a las glándulas de Brunner. Entonces, aquí la pregunta directa va a ser, ¿qué estructura vemos aquí? Glándulas de Brunner. ¿A dónde pertenece? Al duodeno, punto. No hay otra, no, que la flechita se corrió, es músculo, no es el objetivo reconocer músculo. No, que está en la mucosa. El objetivo no es mucosa. El objetivo es reconocer la glándula de Brunner y de esa manera reconocer al duodeno. Ese es el objetivo de esta lámina. Y aquí tenemos el objetivo de la otra lámina. Entonces, aquí es para conocer también, el duodeno tiene lo mismo, pero no tiene, el yeyuno tiene lo mismo que el duodeno, pero con la diferencia que no tiene glándula de Brunner, pero sí tiene su epitelio, que es de tipo cilíndrico, monoestratificado, con chapa estriada, que tiene esta forma de dedos, que son las vellosidades, y que tiene cada célula sus microvellosidades. Eso es lo que hace la chapa estriada. Entonces, ¿qué tengo? Aquí tenemos las prolongaciones digitiformes, lleno de este epitelio, y en la submucosa no tenemos glándulas y tenemos músculos. Entonces, así se reconoce. Este es yeyuno, muy parecido al ilion, pero el ilion no lo vemos, pero es igual, solamente que tiene nódulos linfoides. Entonces, el objetivo es reconocer el ilion por la forma de sus células y porque no tiene glándulas. Entonces, epitelio del ilion, lámina propia del yeyuno, lámina propia del yeyuno. Entonces, todo esto sería yeyuno. Y esto sería Brunner del duodeno, ¿sí? Y en el caso del intestino grueso, ya no tiene esas prolongaciones, como hemos dicho. Solamente tiene la mucosa lleno de glándulas. Todo casi, muchas células caliciformes y sus glándulas, ¿no? Que aquí se ve mejor en un panorama más amplio. Entonces tenemos la mucosa, la submucosa y la capa muscular. Entonces, todas estas glándulas, no les doy el nombre propio porque no lo van a escribir, solamente glándula intestinal, ¿no? Entonces, como vemos aquí, son glándulas intestinales llenas de células caliciformes. Por eso reconozco. Entonces, iba a decir, si me preguntan qué es aquí, es la mucosa del colon o del intestino grueso. Si hay una pregunta, sería ya muy capciosa, ¿qué tipo de células? Es muy fácil, ¿no? Células caliciformes del intestino grueso. En cambio, como dijimos, ¿qué diferencia hay? Miren, intestino grueso, intestino delgado. Todas estas prolongaciones se ven diferentes, con sus vellosidades y sus microvellosidades. Igual acá, el duodeno, sus vellosidades y microvellosidades, pero su glándula de Brunner. Y vamos a lo que es las otras glándulas anexas al aparato digestivo. Un órgano muy grande, que es el hígado. El que sea de cerdo humano es, olvide, solamente es hígado. Aquí que estoy viendo un lobulillo hepático. ¿Qué estoy viendo? Su vena central del lobulillo hepático. ¿Qué estoy viendo por acá? Espacio porta. Espacio porta. O sea, donde confluyen tres lobulillos, tengo espacio porta. Aquí tengo espacio porta, por acá voy a tener otro espacio porta, por acá otro. Pero en general tenemos vena central, lobulillo hepático, espacio porta, hígado. Ahora, a mí me interesa y a todos que conozcan también qué características tiene el espacio porta. Entonces, por eso puede haber preguntas aquí. Vena central, lobulillo hepático. Aquí en otra imagen, vena central,
lóbulo hepático, arriba su espacio porta. Este conjunto de células así larguitas como cadenetas de hepatocitos, son cadenetas de hepatocitos, se conoce como trabéculas de Remak. Y los espacios blancos, por donde van la cadeneta de hepatocitos, son los sinusoides. Lo vamos a ver a mayor aumento. Aquí tenemos, miren. Toda la cadeneta que vemos, que son las trabéculas de Remak, son hepatocitos. Todos los espacios que están entre trabécula o cadena de hepatocitos son los sinusoides. Entonces tenemos trabéculas y todo lo blanco sinusoides. En el sinusoide encontramos células más oscuritas que son las células de Kupffer. ¿Y a dónde llegan las trabéculas? A la vena central. Entonces, esta es la vena central. Entonces, esto, por ejemplo, algunos me hicieron una pregunta en la práctica, acuérdense. Dicen, ¿estos núcleos qué son? Son hepatocitos. Son núcleos grandes, son células grandes, se ve como cúbicas grandes. Y están rodeadas de este espacio blanco que son los sinusoides. Todos llegan a la vena central. En la vena central podemos ver sangre, etcétera, pero donde vemos con claridad es cómo llegan estas trabéculas de hepatocitos. Y cuando vemos espacio porta, lo que nos interesa es reconocer, o es un conducto biliar, es una arteriola, o es una vénula. El capilar linfático no se pregunta porque no es el objetivo tampoco. Capilar linfático encontramos en cualquier sitio, pero el espacio porta solamente está en el hígado. Y estos tres componentes solamente están en el hígado, porque el conducto biliar no hay en otra parte. Entonces, si se señala aquí, será conducto biliar del espacio porta hepático, arteriola del espacio porta hepático, vénula, ¿dónde se encuentra? Espacio porta del hígado. Y ya, así de sencillo. ¿Y por qué se reconoce el conducto biliar? Porque miren, tienes núcleos alrededor, parece una cadeneta, ¿no? O un girasol, ¿no? Una cadeneta redondeada, lleno de células cúbicas, y ahí se ven muy bien los núcleos. En cambio, la arteriola se ve como células musculares que están dando vueltas. Y la vénula tiene un epitelio muy escaso y casi no se ve células musculares, entonces lo reconozco con facilidad. Y la vesícula biliar lo van a reconocer por su epitelio. Tiene un epitelio así festoneado, digitiforme, con prolongaciones. Entonces digo, si la flechita va, epitelio. ¿De dónde? De la vesícula biliar. Si va para acá, pues mucosa en sí de la vesícula biliar. Muscular de la vesícula biliar, adventicia de la vesícula biliar. Entre que si es lámina propia y si es mucosa, el objetivo no es que reconozcan si lámina propia, el objetivo es que es mucosa y que es vesícula biliar. Y si alguien pues pone efectivamente epitelio, pues vale, se pone mucosa, vale, pone lámina propia, vale, pero de vesícula biliar. Ya músculo no vale, pues ya está muy abajo. Entonces, reconocer bien esto. El páncreas, reconocer la parte exocrina y endocrina. Aquí también tener cuidado. Cuando hablo del islote de Langerhans, estoy hablando de páncreas endocrino. ¿Y por qué hablo de páncreas endocrino? Porque no tiene conductos. El islote de Langerhans elimina tanto la insulina como el glucagón u otras hormonas. En cambio, el páncreas exocrino, que es el más rosadito, rojo, morado que está aquí, está lleno de acinos serosos. Y estos acinos serosos vierten su contenido a conductos. Entonces, y esos conductos van a ir acumulando su producción hasta llegar al duodeno. A mayor aumento, es lo que debemos reconocer. Un conjunto de células libres, ahí como vemos, son los islotes de Langerhans, rodeado de acinos serosos. Todos estos son acinos serosos, que tienen al medio uno o dos o más células centroacinales, son células más claritas. Este es un acino seroso, una célula centro. Aquí hay dos células centrales. Y también hay conductos. Estos son conductos. Pero, acuérdense que la pregunta va a la zona que se nota mejor. Entonces, si vas
a islote de Langerhans será islote de Langerhans, donde páncreas. Acinos serosos, donde páncreas. Así de sencillo. ¿Dudas en esta parte de digestivo? Profesor, disculpe, si por AB me preguntan ácidos serosos, la parte de estructura pongo páncreas y endocrino. Sí, o sea, ahí tiene valor. Si pones páncreas solo también no hay problema. ¿Por qué? Porque para que no haya confusión, ¿no? Si pones excelente, acino, seroso, páncreas, exocrino, perfecto. Pero si no se acuerda alguien, que ponga páncreas nada más, porque me pone páncreas endocrino y la malogró. Entonces, islotes de Langerhans, páncreas. Y ácidos Acinos serosos. serosos, páncreas, es mejor. ¿Por qué? Porque en la rapidez a veces uno se equivoca. Comprendo, profesor. Ya, muchas gracias. Muy bien. Dime. No, no tiene sentido. No tiene. O sea, mi objetivo no es tan macro, sino que conozcan un poquito más la parte micro. ¿Sí? ¿No? Sí, no. Ok. Y vamos al riñón. Bueno, este es un poco en macro el riñón. Siempre el riñón hay que decir si es corteza o es médula, ¿no? Entonces, si yo digo glomérulo, corteza renal. Digo corpúsculo, corteza renal. Digo conducto o colector, médula renal. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos
Tres componentes. Tubo colector, que está lleno de células, y 2, 4, 6, 8, 10, 12. Asa gruesa de Henle, 2, 4, 6. Asa delgada de Henle, 2 o 3. Asa gruesa de Henle, asa gruesa de Henle, asa gruesa de Henle, asa gruesa de Henle. Muchas asa gruesa de Henle, asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle. Y las más grandes, tubo colector. No hay otra cosa. Son los tres que vamos a encontrar. Aquí también estamos viendo tubo colector, asa delgada de Henle y asa gruesa de Henle. Ese es en otro corte, un poquito cortes oblicuados. Una mejor tinción que el anterior, pero el anterior se ve muy bien por los cortes transversales. Y aquí otro componente del aparato urinario. Si la flecha va por acá, epitelio, ¿de dónde? Del uréter. Mucosa del uréter tiene valor también. Músculo del uréter, si se corrió, tiene valor. Adventicia del uréter también, pero siempre al uréter. Lámina propia, epitelio, mucosa del uréter. Igual en la vejiga. Mucosa de la vejiga, epitelio de la vejiga, lámina propia de la vejiga, muscular de la vejiga. Aquí se ve mejor. El epitelio se ve muy bien porque es un epitelio polimorfo. Entonces, epitelio de la vejiga, mucosa de la vejiga, lámina propia de la vejiga, capa muscular de la vejiga. Y eso es lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenos días. Una consulta. Entonces, en lo que es por ejemplo, si nos pusieran solamente la lámina de corteza de riñón, ¿no tendríamos alguna pregunta sobre si vendrían las asas? Eso sería más que nada en médula. Claro, que se ve mejor en la médula. O sea, en la corteza se ve excelente. O sea, en la corteza se ve todo, excepto asa delgada de Henle. Pero, para efectos de estudio, es saber que se ve mejor el tubo contorneado proximal del tubo contorneado distal. En el tubo contorneado distal se ve muy bien la mácula densa, cuando uno lo encuentra, porque cuando estoy buscando para examen no lo encuentro. ¿Para qué voy a preguntar la mácula densa? Sino que me digan que es el tubo contorneado distal, que me reconozcan el glomérulo y dónde pertenece a la corteza renal. ¿Sí? Ah, ya, profesor, muchas gracias. Profesor, yo tengo una duda. Si por AV me está apuntando la mácula densa, ¿también le puedo poner como tubo colector distal? No, tubo contorneado distal. Aunque señale la mácula densa. Ok. Ya. No se olviden, tubo contorneado, el tubo colector es diferente. ¿Algo? ¿Cómo? Pues mejor ni lo venten, porque tú sabes que no lo sabes pronunciar, menos lo vas a saber escribir. No. Ahí, así no mixto, ya les he dicho. Por eso no empleo mucho, solamente en casos muy especiales, los nombres propios. Mejor en forma general, así no mixto, así no seroso, así no mucoso. Nada de semiluna, porque después se van a equivocar y las semilunas van a terminar con otro nombre y la buena intención que tenían de ver la semiluna, entonces lo van a escribir mal. Muy bien. Profesor, una consulta, sí, en la parte entonces, como dijo mi compañera de la corteza en el riñón, si pregunta, ¿valdría entonces tanto mácula densa como túbulo contorneado distal o solo túbulo contorneado distal? Si es lo que señala. Las dos. ¿Por qué? Porque la mácula densa se encuentra dentro del tubo contorneado distal. Ah, ya, siempre está acompañado. Ya, profesor, claro, gracias. Lo que pasa es que es la zona que está más cerquita al glomérulo, pero en sí es la mácula densa. ¿Sí? Gracias. Ya, ok. Profesor, hay una compañera que pregunta, ¿podría poner más ejemplos de tubo contorneado distal y proximal? Es que la mayoría son proximales. ¿Qué característica tiene el proximal?
que no tiene un espacio tan bonito como tiene el distal. Son células más cúbicas. Las células proximales son un poco, acuérdense que tienen una especie de chapa estriada, no sea muy clarita, es una luz así irregular, o sea, su parte central es muy irregular. En cambio, los otros sí parecen un tubo, porque están rodeados de células cúbicas, con núcleos centrales todavía. Por eso se nota como un tubo. Entonces, muy fácil distinguirlo. Tubo contorneado distal, tubo contorneado proximal. Listo, muchas gracias, profesor. Muy bien. Ha sido un placer. Que tengan un excelente día. Y ya pues nos estamos viendo el día Sábado. sábado. Repasen, estudien.